Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor. Damos gracias, Señor. Damos gracias por el hablar que tienes para nosotros, lo que tienes preparado para nosotros este día. Gracias por ese alimento, oh Señor, que necesitamos comer, ese alimento espiritual. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Hermana, el tema hoy se llama Servir en el Espíritu a fin de ministrar Cristo a los demás. Amén, Señor. Vamos a hacer algo, vamos a cerrar los micrófonos para no distraernos, ¿ok? Y así todos nos concentramos en el hablar del Señor. No es importante mi persona, simplemente el Señor va a usar mis labios y luego los de ustedes para que compartan lo que han ganado. Y esa es la figura que tenemos que tener en nuestro corazón. Así que vamos adelante. Este tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El primero se llaman los 3 puntos vitales. El segundo, aprender a servir en el Espíritu. Y el tercero, ministrar a Cristo en el servicio práctico. Les digo algo, hermanos, estos puntos que parecen que fueran para jóvenes, estos puntos son válidos para todos los hermanos que pertenecemos a la vida de iglesia. Por eso, si puede tomar nota, hágalo, hermano, porque esto nos va a servir para el resto de nuestra vida en esta tierra. Así que vamos adelante. 3 puntos vitales. Lo primero que vamos a analizar es que hay 3 puntos vitales para servir al Señor. ¿Cuál es el primero? Dice, en la iglesia, todos los que sirven tienen que ser juntamente edificados como casa espiritual, es decir, como sacerdocio. A diferencia de otros lugares, acá todos somos sacerdotes. Somos ese sacerdocio que el Señor necesita. ¿Y qué hace un sacerdote, hermanos? Un sacerdote trae al hombre a Dios y lleva Dios al hombre. Esa es la misión que tiene un sacerdote. El siguiente punto dice, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento servían al Señor de una manera corporativa. Nunca servían al Señor de manera individual o independiente. Pongan atención en eso, que el Señor lo escriba en sus corazones, hermanos, para que no intentemos hacer cosas por nosotros mismos. Necesitamos, y esto es una oración que debemos tener en nuestro ser, en nuestro corazón, todos los días. Señor, muéstrame el cuerpo. Señor, necesito ver el cuerpo. Porque si veo el cuerpo, jamás voy a intentar hacer algo de manera individual o independiente. El siguiente punto. Todos, dice, estaban coordinados y todos cooperaban mutuamente. Ellos estaban edificados como un solo cuerpo. ¿Sabían estos sacerdotes del cuerpo? No sabían, pero actuaban de la manera como nosotros debemos hacerlo, hermanos. Amén. Sigamos. Dice que por medio de ese cuadro tipológico en el Antiguo Testamento, sabemos que los santos neotestamentarios tienen que ser juntamente edificados como casa espiritual. Y esa casa espiritual es un cuerpo de sacerdotes, es decir, un sacerdocio. Esto creo que grafica lo que debe ocurrir en nuestra realidad todos los días. Voy a hacer algo, sé que no lo debo hacer solo. No debe surgir
de una manera individual o independiente. Debe tener en mi ser la necesidad de que esto lo hagamos corporativamente. Adelante. Dice que el sacerdocio es la edificación de todos los sacerdotes, todos los que sirven para formar un cuerpo. Acá también yo añadiría algo. Tener el cuerpo es una cosa. Si ese cuerpo no reconoce su cabeza, es otra cosa. Entonces, tener el cuerpo es un aspecto bien importante y vital, pero ese cuerpo tiene que depender de la cabeza. Esto es fundamental y lo estamos viendo en los avivamientos de ese entrenamiento de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Adelante. Para servir al Señor primero necesitamos ser juntamente edificados. Nos sirve que un solo hermano sea edificado, crezca espiritualmente. Eso no sirve. Lo que sirve es que todos seamos edificados juntamente. Adelante. El punto 2. Habían 3 puntos vitales. El punto 1 es el sacerdocio. El punto 2 es el sacerdocio santo. Es decir, los que están apartados, los que son santos, los creyentes, los que sirven apartados del sistema del mundo para Dios, para servir al Señor. Este es el segundo punto vital para servir en el Espíritu. Adelante, hermano. Dice que el sacerdocio santo consiste de un grupo de servidores que han sido apartados del sistema satánico del mundo para servir a Dios. Siguiente. El tercer punto vital es el real sacerdocio. Tenemos el sacerdocio santo, y ahora ya en un escalón superior, el real sacerdocio. Este es un grupo de sacerdotes, dice, un grupo de servidores quienes han pasado tiempo en la presencia del Señor, quienes han sido ungidos y a quienes se le ha encomendado la autoridad celestial. Ellos dependen de la cabeza, reconocen obviamente a Cristo como su cabeza y no hacen nada si esta autoridad, que es la cabeza, no se los dice, ¿no? Adelante. Dice que son el canal de gobierno del Señor con autoridad celestial. Ellos dependen absolutamente de la cabeza y por lo tanto ellos actúan en función a lo que la cabeza les indica. Son el canal, dice. El siguiente. Cuando salen de la presencia de Dios para ir a las personas, ellos llegan con autoridad celestial como reales sacerdotes. No imponiendo una autoridad humana, sino es una autoridad celestial, es decir, dada por la cabeza. Ellos vienen con el respaldo de la cabeza, siendo este sacerdocio real. Adelante. Entonces, para hacer un resumen, dice, por un lado, los sacerdotes son santos. Por otro, son reales de la realeza. Entonces, son aquellos que han sido apartados para Dios y son aquellos a quienes se les ha encomendado con la autoridad celestial para servir al Señor. Amén, hermanos. Vamos al siguiente punto. El segundo punto, la segunda carga de este mensaje es aprender a servir en el Espíritu. Y acá tenemos, este es un puntito un poquito largo, hermanos, pero les digo algo, es fundamental que lo podamos disfrutar
Mire cómo comienza. Este es el cuarto punto relacionado con el servicio de la iglesia. Vamos a desarrollar esto. Adelante. Dice, Romanos 7:6 dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu, no en la vejez de la letra. Tenemos que aprender a servir en el espíritu y no en la letra, no en la ley, ni en la doctrina, sino en el espíritu. Romanos 7 es un libro, es un capítulo bien especial, hermanos. Pero así nos declara y después dice, miserable de mí, ¿no? El apóstol, pero llega a Romanos 8 y ahí tenemos la solución. Adelante. En 2 Corintios 3:6 se nos indica que el servicio neotestamentario es un asunto del espíritu y no de la letra. Y dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Usted dirá, pero ¿por qué la letra mata? Si yo leo la Biblia, tengo la Biblia, la letra lo que hace es que nos divida, crea disensiones. No, pero esto, ¿por qué? Porque la interpretamos, porque no es vida. Ese es el problema, pero el espíritu es vida. Entonces el espíritu nos muestra de una manera viviente lo que el Señor nos habla, nos quiere mostrar a través de su palabra o quiere que hagamos como nuestra cabeza por el corazón que Él tiene hacia nosotros y por el plan que Él tiene para regresar. Entonces la letra efectivamente mata, provoca disensión, discordia, problemas, pero el espíritu nos vivifica. Adelante, hermano. Aquí tenemos 6 puntos para desarrollar el tema de aprender a servir en el espíritu. Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestro espíritu está regenerado. Y vamos a ver este punto. Dice, ¿qué significa servir al Señor en el espíritu y en la novedad del espíritu? Un espíritu ha sido creado en nosotros y hemos sido regenerados. El Señor, nuestro espíritu ha sido renovado y el Espíritu de Dios está morando ahora en este espíritu vivificado y renovado. Eso es tener vida en el espíritu y mantenernos en esa novedad de vida. De esa manera estamos en condiciones de servir al Señor en nuestro espíritu. Adelante. Dice, por haber sido renovado y vivificado nuestro espíritu, y debido que ha sido fortalecido por la presencia del Espíritu Santo, ciertamente este espíritu constituye un factor importante en nuestro ser. Sin embargo, puesto que carecemos de la enseñanza apropiada, simplemente no nos damos cuenta de que tenemos tal espíritu renovado donde mora el Espíritu Santo. Y como no nos damos cuenta, no nos volvemos al Espíritu para servir en el Espíritu y para disponernos para que el Espíritu nos guíe, hermanos. Esto es muy importante. El siguiente punto dice, por una parte, tenemos que andar y vivir en nuestro espíritu. Andar y vivir en nuestro espíritu significa que estaremos en el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo está morando ahora en nuestro espíritu. Entonces, tenemos que vivir en el espíritu y tenemos que aprender a servir en el espíritu. Y usted dirá, pero ¿y cómo lo hago? Muy simple, vuélvase al espíritu. Si el corazón, dice 2 Corintios, se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es todo lo que nos aparta, nos impide ver a Dios. El velo es quitado y estoy ahí cara a cara con Él. Y le puedo preguntar, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga?
Enséñame, Señor. Y de esa manera, Él nos va a guiar para poder aprender a servirlo a Él en nuestro espíritu. Amén. Adelante. El segundo punto de estos 6 que les menciono para aprender a servir en el espíritu es cómo escoger un himno en el espíritu. Muchas veces decimos, ¿y qué himno podemos entonar? Y aparece alguien que dice, el 419 porque a mí me gusta. Y por allá aparece otro, no, ese no es el tema que vamos a ver ahora, así que el 325, por decir cualquier cosa. Entonces, no hacemos lo que el Señor necesita. Dice, existen 2 maneras de escoger un himno. En la letra o en el espíritu. En la letra es lo que a mí me gusta. Y en el espíritu es lo que el Señor necesita. Entonces, ¿cuál vamos a escoger, hermanos? ¿Lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, o lo que el Señor quiere que entonemos en este momento para alabarlo, para declararle lo que sentimos por Él? Siguiente. Dice que en la reunión de oración, fíjense en este detalle, hermanos, en la reunión de oración, quizás consultemos el índice del himnario para seleccionar un buen himno relacionado con la oración. Eso es simplemente según la letra. Y actuar en la letra es un camino que lleva a la muerte. Y usted se preguntará, ¿cómo lo tengo que hacer entonces? Volverse al espíritu. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la otra manera de escoger un himno? Existe una manera que no es según nuestra mente, nuestro entendimiento, sino según el sentir interior en nuestro espíritu. Señor, ¿qué himno quieres que cantemos en este momento? ¿Con qué himno quieres que te alabemos? Y el Señor nos hablará. Entonces, si ese himno nace desde nuestro espíritu, les digo algo, la reunión va a ser gloriosa, llena de vida. Y el Señor se va a sentir gozoso, con una sonrisa en su rostro, disfrutando de esa reunión. El siguiente punto, hermanos. Debemos ejercitarnos para detectar el sentir interior del espíritu. Si el corazón, les vuelvo a repetir ese versículo, se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Y cómo estamos en ese momento? Estamos en el espíritu, cara a cara con Él, como frente a un espejo. Entonces, Él nos va a hacer dar cuenta de qué es lo que Él quiere. Y además, en ese momento, somos transformados, continúa el versículo, de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Señor Espíritu. Entonces, si no hay un sentir interno por un himno en particular, no debemos seleccionarlo. Dejemos que otro hermano, que de repente el Señor le pone el sentir interno adecuado, pueda escoger el himno. Adelante. Cuando hemos encontrado un himno apropiado, lo sentiremos por medio del sentir más profundo de nuestro espíritu. Lo que le acabo de decir hace un rato atrás. Esto nos hará gozarnos y nos dará la tranquilidad que el Señor también está disfrutando. Y su rostro está con una preciosa sonrisa. Amén. Punto 6. Perdón. El tercer punto de aprender a servir en el Espíritu es ministrar una palabra en el Espíritu. Cuando nos toque compartir, ya sea para dar un mensaje o para profetizar, hermanos, debemos volvernos a nuestro espíritu. No lo dé así
con lógica. No, delo en su espíritu y que el Señor ponga las palabras que van a tocar los corazones de aquellos que estamos escuchando. Vamos adelante, hermano. El primer punto dice, tenemos que aprender a no actuar o servir según el conocimiento, sino actuar y servir según el sentir más profundo. Supongamos que vamos a dar un mensaje en la reunión. Tiene que aprender la lección de no solo hablar su conocimiento. El siguiente, para graficar esto. Oh Señor Jesús. Gradualmente, dice, el Señor me llevó a ministrar en el Espíritu. Esta es la experiencia del hermano Lee. Según el Espíritu y no según mi mente ni conocimiento. Puedo testificar que muchas veces en el pasado, incluso cuando iba de camino a la reunión, no sabía que iba a ministrar. Simplemente porque estaba planeando servir en el Espíritu. Eso lo dijo el hermano Lee como una experiencia. Pero debe ser nuestra experiencia. Yo no lo tomo como un consejo. Yo lo tomo como algo que debe ser nuestra experiencia. No solo la mía, sino la de todos los hermanos. El siguiente punto. Dice, debemos buscar el mover de la unción dentro de nosotros. Palabra por palabra, oración por oración, debe salir de este mover. No según nuestro entendimiento, sino según la unción. Oh, qué maravilloso y poderoso es esto. Acá el Señor nos permite ver lo que quiere que compartamos. Esto, no sé si le ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado que tenía pensado declarar una determinada cosa y cuando llegó el momento en que tenía que compartir, me apareció otra. Y bueno, yo dije, amén, Señor. Y eso toca a los hermanos, porque proviene del Espíritu, instrucción dada directamente por el Señor y que ha llegado también a los corazones de los hermanos. El siguiente. Ofrecer una oración en el Espíritu. Mire, este es el cuarto punto de aprender a servir en el Espíritu. Veamos este punto. Dice, existen dos maneras de ofrecer una oración en la reunión. Una manera es ofrecer una oración según el conocimiento, según la rutina. Algo muy parecido, lo dice el hermano, a ir a una oficina para hacer un trabajo rutinario. La otra manera es según el sentir interno, el sentir más profundo de la unción. Ejercitemos antes de orar, ejercite su espíritu, invoque el nombre del Señor. Pídale al Señor que ponga las palabras que Él quiere que salgan por su boca. La oración debe comenzar en el Señor, no en nosotros. La oración comienza en el Señor, pasa a través de nosotros, sale por nuestros labios, vuelve al Señor y eso le permite a Él ejecutar lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque su justicia lo autolimita. Pero cuando la instrucción, entre comillas la instrucción, proviene de una criatura, en este caso nosotros, entonces Él recibe eso como la instrucción y va y lo hace. Usted dirá, pero Dios es Dios, sí, pero Él es justo y se autolimita por su justicia y necesita recibir lo que Él quiere hacer por medio de nuestros labios. Esa es la verdadera oración, mis hermanos. Amén. Siguiente punto. Muchas veces podemos detectar que un hermano está ministrando en la letra. También podemos detectar cuando un hermano está ministrando por la unción. Cuando está ministrando en el Espíritu.
En tal caso, podemos detectar algo vivo, algo que unge, algo que alumbra y no solamente algo que enseña. Fíjense todos estos puntos. Algo vivo, algo que unge, algo que alumbra y no solo algo que enseña. Esto es bien importante y eso significa no ministrar en la letra, sino ministrar por medio de la unción. Siguiente punto. Lo mismo ocurre con la oración. Por medio del sentir interior sabemos cuando un hermano o hermana está orando en el espíritu o solamente en la letra según el conocimiento. ¿Qué significa en la letra? Oraciones típicas, repetitivas, vanas repeticiones, como dice la palabra en algunas partes. Tenemos que dejar que el espíritu fluya, hermanos. Eso es orar en el espíritu. Amén. Siguiente. Cuando alguien expresa una oración que procede del espíritu, se suscita una expresión espontánea de armonía en el espíritu de los demás. ¿Por qué? Porque esa oración nació del Señor, pasó por nuestros labios, volvió al Señor y tocó los corazones de todos. Es decir, el cuerpo en función y la cabeza recibiendo lo que quiere, la instrucción que dio, de tal manera de él ejecutarla. Ese proceso es maravilloso, hermanos. Adelante. El quinto punto de aprender a servir en el Espíritu. Visitar a los santos en el Espíritu. Aquí hay muchas cositas. Por tiempo no se pueden desarrollar mucho, pero vamos a tratar de tocar así lo más crucial, hermano. Vamos. Dice, cuando vayamos a visitar a uno de los santos, tenemos que aprender a hacer la visita en el Espíritu. Siempre que nos encontremos con otro santo, existe una gran necesidad de ejercitar el Espíritu. Muchas veces queremos darles lecciones a los hermanos, queremos hacerle ver que sabemos y conocemos la palabra. Wow. Muchas cosas que no es lo que el Señor necesita. Cuando visitamos a los santos, muchas veces tenemos que quedarnos callados y aprender a escuchar. Muchas veces decimos, fui a pastorear a tal hermano, a tal hermana. ¿Qué pastoreó, hermano? ¿Pastoreó su alma? ¿O le dio una cátedra de lo que es la Biblia? ¿Lo animó dándole golpes con la Biblia? ¿O lo animó dándole ánimo, vida, por medio de su espíritu? El siguiente punto. Simplemente hablar según el entendimiento, dice, según el conocimiento, no edifica a otros en el espíritu. Entonces tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, a sentir la unción dentro de nosotros y seguirla. Si yo siento la unción, tengo que quedarme así, tranquilo y dejarme guiar, buscarlo al Señor. Siguiente. Tenemos que cuidar de esta unción y tener comunión con los santos, según el sentir interior, ese sentimiento interior. Si hacemos esto, entonces serviremos y tendremos comunión con los santos en el espíritu y no en la letra. El siguiente, hermana. El punto de visitar a los santos en el espíritu. Mientras usted escucha al hermano o a la hermana a quien está visitando y a quien usted ha dispuesto su corazón para apoyarle, ejercite su espíritu para sentir el espíritu del hermano o la hermana y sentir la unción dentro de usted.
Si hace esto, hermanos, mientras está escuchando y está detectando la unción, el Espíritu Santo dentro de usted le revelará algo muy espiritual y celestial. Entonces podrá ayudarle de una manera viva al hermano o a la hermana a quien está visitando. Muchas veces vamos con una predisposición. El hermano ha dejado de asistir, de reunirse, entonces voy a ir a animarla. ¿Y quién le dijo a usted que tenía que animarla? ¿De qué manera le va a animar? Esas son las preguntas que tengo que hacerme. Yo tengo que buscar la guía del Espíritu que está en mí, como esa unción que se mueve dentro de mí, para usar los términos que el Señor quiere y que esa persona necesita, porque el único que sabe lo que necesita esa persona es el Señor, y dejarnos guiar por eso, de tal manera que muchas veces tendremos que quedarnos callados, como lo decía anteriormente, escuchar, escuchar. Y muchas veces queremos refutar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque se quejó que el hermano, que la hermana, que no sé qué, que no sé cuánto. Usted en silencio. Pero en el tiempo que está en silencio, vaya orando y pidiéndole al Señor que le diga qué tiene que hablar, cómo le puede ayudar a ese hermano o hermana que está visitando. Y créalo, hermano, el Señor se lo va a decir. Y cuando usted hable lo que el Señor le diga, esa persona, ese hermano o hermana, a quien fue a visitar, recibirá vida. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Vida. Siguiente. En ese mismo instante, como lo estábamos comentando, tienen que olvidarse de su conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nos hace llevar al hermano o a la hermana hacia la palabra escrita, es decir, hacia la letra. Y también debemos olvidarnos de las enseñanzas cristianas que nos han puesto por tantos años en distintos lugares, ¿no? Y poner todo eso a un lado. Es decir, tiene que ejercitar su espíritu volviéndose al Señor y pidiéndole que lo guíe, que ponga incluso las palabras adecuadas en su boca para que no le añada ni una coma ni una tilde, como dice en Apocalipsis. Nada, solamente lo que el Señor ha puesto en usted. Eso tiene que hablarle a aquella persona a quien está visitando. Adelante. Mientras escuchas al hermano o hermana, tienes que tener comunión con el Señor, lo que le estaba diciendo, y sentir tanto lo que está en el espíritu de esta hermana o hermano, como lo que la unción en el espíritu suyo le está mostrando. Esta es la manera correcta de cómo visitar a los hermanos. Adelante. Y el último punto es predicar el evangelio. ¿Cómo debemos hacer la predicación del evangelio? Con las escrituras, con la Biblia, vamos a salir con la Biblia y le vamos a hablar de que el Señor, que no sé qué, que no sé cuánto, no. Debemos predicar el evangelio en el Espíritu. Y todos tenemos que aprender a practicar, a ejercitarnos, a conducirnos en el Espíritu cuando estamos en el servicio del Señor. Y predicar es parte del servicio, visitar a los santos es parte del servicio, orar es parte del servicio, ¿no? Todos los puntos que hemos visto en esta segunda carga es parte del servicio. El siguiente punto. Para predicar el evangelio tenemos que ejercitarnos más en el Espíritu. No debemos predicar solamente según las verdades del evangelio ni según nuestro conocimiento del evangelio. Si nos limitamos a predicar que todos somos pecadores y que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, no lograremos nada, hermanos. Quizás alguien se arrepienta, quizás alguien, pero eso no es lo que el Señor necesita. Vamos al siguiente.
Esa, lo descrito en el punto 2, es la predicación en la letra. Nuestra predicación debe llevarse a cabo en el Espíritu. Siguiente. Cada vez, hermanos, que nos pongamos de pie para hablar, tenemos que olvidarnos de nuestro conocimiento. Por una parte, necesitamos el conocimiento, pero cuando nos levantamos a servir, tenemos que olvidarnos del conocimiento. Si en ese momento mantenemos, no veo la parte de abajo, si en ese momento mantenemos, oh Señor Jesús, no veo la parte de abajo, hermanos. Dice nuestro conocimiento en memoria. Amén. haremos mucho daño y seremos un obstáculo en el espíritu. Amén. Eso dicen. Perfecto. Entonces, si nos mantenemos en ese ámbito, hermanos, realmente, como decía al final, haremos mucho daño. Es bien importante, y vamos al siguiente punto, es bien importante darnos cuenta de estos puntos. Adelante, hermana. El tercero, o la tercera carga de este mensaje es ministrar a Cristo en el servicio práctico. Esto es bien interesante. Dice, el propósito de todo lo que hacemos en el servicio de la iglesia consiste en ministrar a Cristo a los demás. Todo lo que usted haga. Y fíjense en esto y pongan atención. Cuando usted le comparte a alguien, tiene, ¿qué cosa? Ministrar a Cristo. Cuando usted siente que lo que se está hablándolo con alguien va a provocar un conflicto, pare, deténgase. No, eso no va a ministrar Cristo a nadie. Entonces, debemos identificar cada situación y dejarnos guiar por el Espíritu, ya sea para dar lo que el Señor nos está poniendo o callar nuestra boca, menguar y no entrar en la esfera que el enemigo quiere. Dice, todo lo que hagamos debe ministrar vida a los demás. Este es el quinto punto en el servicio de la iglesia. Adelante. ¿Cómo llevamos a cabo este ministrar a Cristo en el servicio práctico? Acá hay un aspecto, la manera de ministrar a Cristo. ¿Cómo debemos ministrar a Cristo? ¿Cuál es la manera? La vamos a desarrollar. Dice, el siguiente ejemplo puede ayudarnos a entender cómo ministrar a Cristo al cuidar de todos los asuntos prácticos. Veamos. Una hermana, este es un ejemplo que el hermano da en este libro, una hermana que era muy competente y que en ese entonces era una enfermera principal en un hospital grande, se encargó de muchas cosas relacionadas con el servicio, la preparación, la cocina y los arreglos. Ella era de carácter fuerte y sobresalía mucho en todo lo que se hizo toda esa noche. Sin embargo, nadie podía detectar a Cristo en ella. Ella tenía mucha habilidad e hizo muchas cosas buenas. Sin embargo, nada relacionado con la vida fue ministrado a través de ella, y los santos no recibieron ninguna ayuda de su parte. O sea, ¿recuerdan la historia de Marta y María? Marta trabajaba y trabajaba y trabajaba y ven a ayudarme y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y María qué estaba haciendo? Estaba a los pies del Señor. Siguiente. Esta es otra historia. Había otra hermana que estaba sirviendo en la misma cena y fue la única de las que servía que cometió un error. Ella cometió un grave error y todos allí se dieron cuenta de lo que hizo. Sin embargo, todos podían detectar a Cristo en esa hermana. Ella había aprendido algo de Cristo, cómo vivir en Cristo,
cómo actuar en Cristo e incluso cómo corregir sus errores en Cristo. La diferencia creo que es bien clara. Muy competente, la primera hermana, ¿no es cierto? Y hacía todas las cosas, tenía su carácter, etc. Muchas veces hay hermanos que son así, pero también hay el otro tipo de hermano, que es suave, ¿no es cierto? Que sirve en el Espíritu y que se puede detectar a ese Cristo en esa persona. Y de esa manera podemos aprender, vivir y actuar de esa manera, ya que tendríamos un modelo, como fue Pablo y como fueron muchos hermanos. Entonces, tenemos que poner atención a esto, hermanos. El siguiente dice, todos los colaboradores allí recibieron ayuda de la que cometió un error grave, pero no recibieron ayuda de la hermana que era competente y que hizo tantas cosas bien. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Es posible que hagamos muchas cosas en el servicio del Señor y aún así no se ministre nada de Cristo a través de nosotros ni por medio de nosotros. Entonces, fíjense en esta última frase. Es posible que hagamos muchas cosas en el servicio del Señor, pero aún así no se ministre nada de Cristo. Señor Jesús. Adelante. El punto que sigue es la meta y el medio, ¿no es cierto? La meta y el medio. Adelante, hermano. Dice que hay muchas lecciones que aprender cuando ministramos a Cristo a los demás, al limpiar, al cocinar y al hacer muchas diferentes cosas prácticas. Cuando nos reunimos, parece que somos tan espirituales, que parecemos iguales a Cristo, pero cuando estamos en la cocina parece que somos cualquier cosa menos iguales a Cristo. Y ese ejemplo que nos está graficando este capítulo, hermanos, es válido en todos los ámbitos. Si usted se pone a pensar, ¿de qué manera llego a la reunión de la mesa del Señor? ¿Llego expresando Cristo o me expreso yo? ¿De qué manera llego a la mesa misma? ¿Vestido de cualquier manera o de acuerdo a lo que el ministerio nos enseña? Debemos mirar las cosas, hermanos, no como me las dice el hermano, ustedes son así, ustedes son asá. Esa es una actitud absolutamente carnal. Debo verlas como el Señor me lo señala desde mi interior. Buscarlo, Señor, ¿cómo quieres que vaya vestido hoy día? ¿Cómo quieres que llegue a la mesa? Señor, ayúdame para estar en esta reunión de la manera adecuada. Yo quiero recibir tu hablar. Esa es la actitud que tenemos que tener, hermanos. El siguiente punto. Tenemos que aprender la lección de servir a otros y servir a Dios al ministrar a Cristo a los demás, sin importar lo que estemos haciendo. Puedo estar, no sé, viendo el tema del Zoom para que los hermanos que no están de manera presencial, están por medio del Zoom, puedan disfrutar también de la reunión. Puedo estar, no sé, viendo el tema de los himnarios para que los hermanos todos tengan la disposición, ¿no es cierto?, del himnario y puedan disfrutar del himno que se haya escogido de acuerdo a lo que hablamos, mediante el Espíritu. O puedo estar haciendo cualquier cosa, o puedo estar sentadito esperando, ¿no es cierto?, que el Señor nos guíe en el disfrute que debemos tener en cada reunión.
Esa es la disposición que tenemos que tener. Yo no aprendo algo si no me dispongo. Mucha gente estudia algo porque tengo que hacerlo, pero eso no es la idea. Tenemos que disponernos. Siguiente. Si usted está en el espíritu cuando toca el piano, anoche tuvimos una reunión presencial de hogar y nuestro hermano tocó el piano ahí y disfrutamos. Y al tocar el piano, también puede estar ministrando a Cristo a los demás. Pero ¿qué tiene que ver el piano con el Señor? Muchísimo, hermanos. Pero si el Señor dice, no quiero que toquen el piano, toquen la guitarra. Amén. Tocamos la guitarra. Disfrutamos el himno a capela, sin música, como el Señor nos guíe, hermanos. Ese es el punto. Pero en toda escena, lo que debe ocurrir es que todos ministremos Cristo a los demás. Siguiente punto. Somos la iglesia. Y como tal, no estamos aquí para hacer ninguna otra cosa, sino ministrar a Cristo a los demás. ¿Para qué nos reunimos, hermanos? Para ministrar Cristo a los demás. Cuando cocinamos una buena comida para los santos, preparamos un buen lugar para la reunión, tocar el piano con habilidad, ninguna de estas cosas tiene valor a menos que ministren a Cristo a los demás. La esfera que se dio la reunión anoche con los hermanos fue muy especial, hermanos. Y hacía años que no la vivíamos. Y ahí se sintió, digamos, la presencia del Señor. Y se ministró Cristo. Usted dirá, pero no todos. Bueno, puede ser. Yo no evalúo eso. El Señor lo sabe. Pero muchos hermanos sí ministraron Cristo a los demás. Adelante. Todo lo que hagamos, hermanos, en el servicio del Señor, debe ministrar a Cristo a los demás. Tenemos mucho que aprender acerca de este asunto. Pero nuestra oración debe ser, Señor, enséñame a ministrarte a los demás. De esa manera podremos sentirnos, oh Señor Jesús, delante tuyo, contentos, porque sabemos que tú estás contento con este ministrar de ti a los demás. Amén. Adelante, hermanos. Ministrar a Cristo a los demás debe ser la meta de todo lo que hacemos. Ya sea que limpiemos, arreglemos, cocinemos, visitemos, oremos, ministremos la palabra, cantemos, lo que fuere, hermano. Todo tiene que tener un solo objetivo. Y ese es ministrar a Cristo a los demás. Si quedara esto en nuestro corazón escrito esta noche, creo que ya valió la pena estar en esta reunión, hermanos. Adelante, hermana. La meta y el medio, el séptimo punto dice, todos los asuntos prácticos en la vida de iglesia no son más que los canales. Son el medio a través del cual, por el cual y en el cual podemos ministrar a Cristo a otros. Adelante. Vamos a andar un poco más rápido, ya estamos terminando, pero si los demás no pueden detectar a Cristo en la cocina mientras está cocinando, es dudoso que realmente detecten a Cristo en las reuniones. No piense que solo en la reunión, ahí tiene que... No. En todos los ámbitos, hermanos. Debemos realmente ministrar Cristo a los demás. Siguiente. Entonces, tenemos que aprender a servir en el Espíritu. Y tenemos que aprender a hacer todas las cosas relacionadas con el servicio a la iglesia de una manera que ministre a Cristo a los demás.
Esta es nuestra meta y nuestro propósito. Y esta debe ser nuestra oración. Señor, quiero cumplir este propósito que es el deseo de tu corazón. Enséñame a servir en el Espíritu. Quiero aprender que en todas las cosas que me indiques que debo hacerlas de una manera que ministre a Cristo a los demás. Esta debe ser nuestra oración, hermanos. Siguiente punto. A menos que aprendamos las lecciones en estos asuntos, hermanos, la vida de iglesia será dañada. Y se introducirá muerte por medio de los asuntos prácticos. Siempre hay conflicto. No, que el hermano hizo tal cosa, que la hermana hizo tal otra, el chisme y las cosas. El enemigo es una serpiente, hermanos. Y se escabulle y se mete y pone los elementos que provocan disensiones, discusiones, divisiones. Es decir, que meten muerte en la vida de iglesia. Y eso no lo podemos permitir, hermanos, de ninguna manera. Así tenga que cerrar mi boca, callarme, aunque piense que el otro hermano está equivocado. Es decir, Señor, perdóname, quiero menguar, que tú aflores. Quiero ministrar Cristo a los demás. Que desaparezca Juan Carlos. Solo Cristo tiene que quedar. Así dice un himno. Solo Cristo tiene que quedar. Amén. Adelante, hermana. Si los santos no aprenden a servir en el Espíritu, hermanos, y a ministrarse a Cristo el uno al otro, más será dañada la vida de iglesia. No estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. Estamos hablando, anoche veíamos en el mensaje, cuán importante es leer Primera y Segunda de Timoteo. Ahí hay una vacuna y también hay vacunadores. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el enemigo causa estragos en la iglesia, en la vida de iglesia. Y no podemos permitirlo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero nosotros debemos cerrarlas. Nuestro corazón debemos cerrarlas. Y para ello, cerrar nuestra boca es el primer paso para cerrar las puertas del Hades. Y ejercitar nuestro espíritu es el siguiente paso. De esa manera, lo que haremos será ministrar Cristo a los demás. Siguiente. Que todos aprendamos a servir en el Espíritu para ministrar a Cristo como vida a los demás cuando nos reunamos para servir en la vida de iglesia. Y usted dirá, pero yo no sirvo, yo soy joven, yo soy mayor, qué sé yo. Todos servimos, hermano. Cuando usted se pone de pie y da su porción, por muy pequeña que sea, y lo hace con esta forma de ver, ministrando Cristo a los demás, usted está sirviendo. Así es la vida de iglesia, mi hermano. ¿Eso sí que el último punto? Ahí terminamos. Bueno, lo dejamos ahí. Ahora que el Señor hable por vuestros labios, mis hermanos. Amén.